Bienvenidos chicos a otro video más del módulo de genitourinario. O sea, vamos a estar tratando algunas enfermedades conocidas como trastornos traumáticos y mecánicos a nivel de las vías urinarias. Y bien, para empezar de una vez, vamos a hablar de, bueno, suena como malas noticias, ruptura de la vejiga, se rompió la vejiga urinaria. Las lesiones de la vejiga ocurren con más frecuencia debido a una fuerza extrema y en algunas ocasiones pudieran estar relacionadas con fracturas pélvicas. Casi el 15% de todas las fracturas pélvicas van a estar relacionadas con lesiones de la vejiga o inclusive de los uréteres al mismo tiempo. Puede producirse una lesión iatrogénica en algunos casos en procedimientos ginecológicos, una cesárea, una histerectomía inclusive, así también como otros procedimientos quirúrgicos. La pelvis ósea, hueso, usualmente tiene muy bien protegida la vejiga urinaria. Por lo tanto, cuando la pelvis es fracturada y dañada, pues evidentemente lo más posible es que esa protección que le daba a la vejiga se convierta en un arma de doble filo, porque ahora esto va a incidir también en que la vejiga sea lacerada por por el mismo procedimiento mecánico, por las mismas espigas de los huesos o inclusive por la exposición que va a tener la vejiga posterior a la fractura. Si la orina se infecta, las perforaciones vesicales extraperitoneales pueden producir absceso pélvico profundo e inclusive inflamación pélvica considerable. Cuando la vejiga está llena casi en su capacidad, un golpe directo en el abdomen puede inclusive producir disfunción vesical y este tipo de disfunción puede ser intraperitoneal. Si el diagnóstico no se establece de inmediato y si la orina es estéril, no van a presentarse síntomas ya que no va a haber infección, ¿verdad? Si la orina sí está infectada, entonces vamos a desarrollar la peritonitis y bueno, el cuadro de abdomen agudo. La fractura pélvica acompaña la ruptura vesical en 90% de los casos, por lo tanto, es algo mucho tomar en cuenta, fractura de la pelvis, el hueso pélvico con daño a nivel de la vejiga. El diagnóstico de la fractura pélvica puede hacerse al principio en la sala de emergencias por compresión lateral en la pelvis ósea, porque el sitio de la fractura muestra crepitación articular y evidentemente es bastante dolorosa la movilización. Usualmente suele haber antecedentes de un traumatismo. 90% guardan la relación con la fractura, por lo tanto es una asociación bastante segura y sencilla de recordar. Por lo general, las lesiones son cerradas. Es común que los pacientes no logren orinar, pero cuando ocurre la misión espontánea, usualmente va a aparecer hematuria macroscópica, sangre en la orina. La mayoría de los pacientes también se van a quejar de dolor pélvico e inclusive que se irradia a la región del hipogastro. Entre los datos del laboratorio ya saben que van a encontrar, si hay hematuria macroscópica, pues es importante que van a encontrar también lo que es glóbulos rojos. Por lo general, se necesita el sondaje en pacientes con traumatismo pélvico, pero no si se observa secreción uretral hemorrágica. Este tipo de secreción indica lesión en la uretra y se requiere una uretrografía antes del sondaje. Cuando se ha hecho el sondaje, suele presentarse hematuria macroscópica o con menos frecuencia, inclusive microscópica. La orina tomada de la vejiga en el sondaje inicial debe también cultivarse para comprobar si hay algún dato de infección. Es interesante primero descartar que hay algún tipo de lesión uretral antes de colocar la sonda, porque el procedimiento de colocación de la sonda, si hay daño en la uretra, puede terminar por exceder y complicar aún más la situación a nivel de la misma. Entre los datos radiográficos, como podemos ver, la radiografía de abdomen simple puede mostrar las fracturas pélvicas y puede haber brumosidad sobre la región del hipogastrio debido ¿a qué? A la sangre, a las hemorragias e inclusive la orina. El tratamiento, evidentemente, pudieras tú combinarlo, ¿verdad? Controlar la pérdida de sangre y también la reparación quirúrgica también
es una opción terapéutica válida en este grupo de pacientes. Ahora, cuando la ruptura es extraperitoneal, este tipo de ruptura puede tratarse con éxito mediante drenado solo con una sonda. Por lo general, 10 días proporcionan un tiempo de curación adecuado. Los coágulos sanguíneos grandes en la vejiga o las lesiones que incluyen el cuello de la vejiga deben tratarse por medios quirúrgicos. A medida de que la vejiga se abre en la línea media, debe inspeccionarse con cuidado en el procedimiento, por supuesto, y deben cerrarse las laceraciones que hay en el interior. Ahora, cuando la ruptura es intraperitoneal, usualmente el asunto es un poco más severo. Las rupturas intraperitoneales de la vejiga deben repararse mediante un tratamiento transperitoneal después de la infección y el cierre transvesical meticuloso. Es decir, aquí ya se va a ir, no vamos a tener la opción de con un sondaje por 10 días vamos a poder resolver el problema. Entonces, que en este caso, pues evidentemente vamos a necesitar hacer una reparación quirúrgica. La vejiga neurogénica es otra condición y básicamente es una alteración de la dinámica de orinar, la dinámica miccional, cuyo origen va a estar en el sistema nervioso, excluyendo los factores psicogénicos. Actualmente, hoy en día, se habla de disfunción neurogénica del tracto urinario inferior, pero en la mayoría de los textos se van a encontrar como vejiga neurogénica. La vejiga, la vejiga que está hiperexcitable o sobreactiva, se debe al daño neural extenso arriba de la médula sacra, pero debajo de lo que es el área medular. La vejiga funciona sobre el nivel de los reflejos segmentarios medulares sin regulación eficiente de centros encefálicos más elevados. Entre los datos clínicos, la gravedad de los síntomas depende del sitio y la extensión del daño, además de la duración de la lesión. Los síntomas son micción involuntaria, que se puede ser muy frecuente, espontánea, escasa y activada por espasmos de las extremidades inferiores. Se carece de una verdadera sensación de llenado, aunque es posible percibir sensaciones vagas en la parte inferior del abdomen a causa del estiramiento del peritoneo suprayacente. Es decir, tu vejiga tiene vida propia y ella es la que va a decidir cuándo soltar la pipí sin ni siquiera tomarte a ti en cuenta. Vaya enfermedad. Casi todos los pacientes que experimentan una o más infecciones de vías urinarias durante la fase de recuperación del choque medular, que juego más pesado tiene la médula, esto se debe a la necesidad de drenado con sonda, ya sea intermitente o continuo. La éstasis urinaria, la inmovilización prolongada y las infecciones de vías urinarias pueden predecir la formación de cálculos por sedimentación y la función renal puede ser normal o estar alterada dependiendo de la eficacia del tratamiento y la ausencia de complicaciones. Los glóbulos rojos en la orina pueden reflejar diversas anormalidades y se puede producir uremia si las complicaciones no se atienden de manera apropiada, pero como vimos en el video de fallo renal, esto pudiera comportarse también como un fallo postrenal. La exploración se puede hacer por una citouretroscopía que nos va a ayudar a evaluar la integridad de la uretra e identificar cualquier estrechez o estenosis. La vejiga muestra grados variados de trabeculación, en ocasiones con presencia de divertículos, y es posible evaluar la capacidad vesical, la presencia de cálculos o inclusive la competencia de los orificios que conectan con los uréteres, además de cambios secundarios a procesos infecciosos crónicos o de sondas permanentes, además de la integridad del cuello de la vesícula y también del esfínter uretral externo. También hay algunos estudios urodinámicos que vienen a ser muy importantes en una enfermedad que tiene mucho que ver con impulsos nerviosos. El registro combinado de actividad de la vejiga y el esfínter uretral durante el llenado revela una vejiga de bajo volumen con disnergia espástica del esfínter externo. Las presiones de emisión alta en la vejiga son comunes. El reflujo o la obstrucción ureteral es más probable si las presiones de emisión exceden 40 centímetros de agua. Una presión en reposo elevada se observa en el esfínter externo del perfil de presión uretral y el comportamiento
lábil espástico se percibe durante el llenado y el vaciado. Otra enfermedad interesante son las uropatías obstructivas. Básicamente es un término empleado para describir cambios estructurales en las vías urinarias capaces de alterar el flujo urinario y donde se hace necesario una mayor presión proximal para transmitir el flujo habitual a través de la zona que está estrecha. Es conocida generalmente como hidronefrosis. Varias causas de obstrucción podemos mencionar: estenosis en la unión de los uréteres con el riñón, estenosis de la unión del uréter con la vejiga, ureteroceles, piedras, tumores, lesiones quirúrgicas iatrogénicas, tumores, hiperplasias, válvula uretral posterior, que lo vimos en un video previo, fibrosis por procesos quirúrgicos o inflamatorios previos. El cuadro clínico de obstrucción del tracto urinario varía dependiendo de la agudeza del comienzo de los síntomas y dónde esté la obstrucción. En la obstrucción aguda aparece el cólico nefrítico, muy conocida por todos los médicos su sintomatología, pero puede producirse una obstrucción lenta y progresiva y llevar a hidronefrosis, que se puede ver hasta por sonografía. En forma general, la sintomatología va a depender de la causa que lo provoque, el lugar donde esté la obstrucción y la duración que tenga el mismo. Evidentemente, las técnicas de imágenes nos van a ser bastante útiles. Aquí, la mayoría de las pacientes con dilataciones del tracto urinario son investigados adecuadamente con urogramas descendentes y estudios de isótopos, pero hay un pequeño número de pacientes en que el diagnóstico de obstrucción es particularmente difícil para confirmarlo o refutarlo. De aquí el estudio de estos pacientes sea más amplio y se pueden clasificar de las siguientes formas, ya sean métodos morfológicos o funcionales. Como pueden ver, tenemos diferentes estudios en términos morfológicos de forma. Tenemos la sonografía, la tomografía, la urografía excretora, mientras que los funcionales están más orientados, valga la redundancia, a problemas no estructurales. Y aquí, bueno, pues vamos a ver los estudios de presión, la determinación del tiempo de tránsito intrarrenal, cuánto tiempo, ¿verdad?, dura el flujo ahí, la urografía excretora diurética, así también como la renografía con o sin diuréticos. El tratamiento va a variar, evidentemente, dependiendo de la causa, si es debido a una obstrucción o a un sistema que está lento. El principio general es que las obstrucciones son dañinas para el funcionamiento renal, a corto o largo plazo y por tanto deben ser resueltas definitivamente con cirugía apropiada para cada enfermedad, o si no es posible revisar las derivaciones altas, que es la única que protege al parénquima renal de todas las lesiones que pudiera llevar lo que son las obstructivas. Recuérdense que en el video de fallo renal le dije que estas causas postrenales pueden eventualmente terminar dañando o alterando la función de los riñones. Por lo tanto, como dice aquí, es extremadamente importante que nosotros tomemos en cuenta también lo que es llegar a un diagnóstico de forma eficiente. Otra condición interesante a tratar es la incontinencia urinaria. Se estima que una gran cantidad de la población del mundo ha estado afectado por lo que son este síntoma, ¿verdad? De lo que es la incontinencia urinaria. La incontinencia puede ser temporal o crónica. La temporal puede ocurrir después del parto o durante una infección aguda de las vías urinarias, pero la crónica usualmente se debe a causas y a menudo es persistente y progresiva. Desde la perspectiva funcional anatómica, por intuición pueden considerarse las vías urinarias inferiores como un sistema de dos partes, la vejiga urinaria como un depósito y la salida de la vejiga como un mecanismo de esfínter. La fuga involuntaria de la orina por esfuerzo o ejercicio, toser, aumento de la presión intraabdominal, estornudar. En hombres, la incontinencia por tensión se debe sobre todo a cirugía, como por ejemplo después de una prostatectomía radical o un traumatismo en el esfínter del cuello de la vejiga o de la uretra. Las causas de incontinencia por tensión en mujeres son más complicadas y controvertidas, por lo tanto, el siguiente análisis se relaciona sobre todo con la incontinencia en las mujeres.
Es importante la obtención detallada de los antecedentes, incluido qué tan severa ha sido la fuga, la relación que tiene con alguna actividad, con alguna posición, el estado de llenado de la vejiga, además el momento de inicio, el curso y la progresión. El conocimiento de que si ha habido algún procedimiento quirúrgico previo, cuál ha sido el antecedente obstétrico, cuántos partos, qué pasó durante el parto, qué medicamentos ha tomado, hábitos dietéticos e inclusive si sufre de enfermedades como la diabetes. En casos leves y moderados, las incontinencias se recomiendan intervenciones del estilo de vida como pérdida de peso, reducción de la cafeína, entrenamiento del músculo pélvico, etc. Un inhibidor de la recaptación de la serotonina, conocida como la duloxetina, también se puede utilizar, así también como la epinefrina, que se ha probado en muchos países, pero no en Estados Unidos. También la estimulación eléctrica, los dispositivos vaginales y las inserciones uretrales han ayudado a algunas mujeres. La incontinencia por tenesmo vesical es la pérdida voluntaria de orina acompañada de deseo de orinar o precedida inmediata por esto. Su característica básica es la sobreactividad del músculo detrusor o la baja distensibilidad de la vejiga y la pérdida de orina mientras se trata de inhibir la micción. La inestabilidad esfintérica es menos común. La evaluación de los pacientes con síntomas de incontinencia urinaria deben incluir antecedentes detallados, junto con una estimación del efecto del trastorno de la vida diaria. Además, exploración física, análisis de la orina e identificación de causas modificables como problemas de la movilidad. Suele usualmente, como vimos anteriormente, usualmente estar incluido lo que es el cambio del estilo de vida y bueno, la utilización de medicamentos que bloqueen la acción de la acetilcolina. La incontinencia urinaria combinada se asocia a tenesmo, esfuerzo al ejercicio, los estornudos y la tos. Hay disfunción del detrusor y subactividad del esfínter uretral. Es más frecuente en mujeres mayores ya de 60 años de edad. La incontinencia por sobreflujo se caracteriza por la pérdida involuntaria de orina relacionada con sobredistensión vesical. Intervienen dos procesos primarios: retención urinaria causada por, por la cantidad de orina dentro de lo que es la misma vejiga o contracciones inadecuadas de la vejiga. La obstrucción del flujo de salida puede ser secundaria a la misma sobredistensión, contractura del cuello vesical, estenosis uretral con menor frecuencia, cáncer de próstata en hombres, en mujeres, cistoceles, prolapsos pélvicos de órganos o incontinencia previa a cirugía. La enuresis secundaria nocturna, también llamada incontinencia urinaria durante la noche después de los 5 años, afecta a muchos niños de edad escolar e incluso algunos adolescentes. No es un problema de salud grave y los niños suelen superarlo con facilidad al crecer. Por último, el reflujo vésico-ureteral. Bajo circunstancias normales, la unión uretero-vesical permite que la orina entre a la vejiga, pero evita la regurgitación de la orina en el uréter, sobre todo en el momento de la micción. De esta forma, el riñón está protegido de la alta presión de la vejiga y de contaminación por parte de la orina vesical infectada. Las causas principales de este reflujo es la atenuación del trígono y su musculatura ureteral intravesical contigua. Cualquier trastorno que acorte el uréter intravesical puede llevar al reflujo, pero esto es menos común. Diversos autores han observado la existencia del reflujo uretero-vesical familiar. Al parecer se trata de un rasgo genético y entre las complicaciones, pues las infecciones como la pielonefritis van a ser muy importantes. Entre los hallazgos clínicos compatibles con la pielonefritis aguda indican la presencia del reflujo y esto se ve con más frecuencia en mujeres, sobre todo jóvenes. La persistencia de cistitis recurrente puede sugerir la posibilidad de reflujo. Entre los hallazgos físicos, durante un ataque de pielonefritis aguda, puede observarse dolor renal a la palpación. Sin embargo, su ausencia no descarga la infección crónica renal y la palpación y percusión del área suprapúbica puede revelar una vejiga distendida secundaria a obstrucción o enfermedades
neurogénicas. En los hallazgos de laboratorio, la complicación más común del reflujo es la infección, por lo tanto es esperable que podamos encontrar, bueno, pues datos de infección como piuria, glóbulos blancos en orina, y también la creatinina sérica puede estar elevada en la etapa avanzada del daño renal, pero puede ser normal aunque el grado de reflujo y de sea marcado. Eso sería más un dato en pacientes que han llegado a una enfermedad de estadio terminal renal. El tratamiento es indicar un curso conciso y definido para el tratamiento del reflujo debido a los muchos factores incluidos porque no hay una unanimidad de opinión entre los urólogos sobre el tema. En general, tal vez más de la mitad de los casos de reflujo primario que ocurren en niños pueden controlarse por medios no quirúrgicos. El resto requiere alguna forma de procedimiento quirúrgico. Bien chicos, eso es todo por este video y nos vamos a seguir viendo en otra sesión más. Bye bye.